Bueno, tenemos un ejercicio de tanques con tuberías que vamos a ir haciendo poco a poco. En este ejercicio, bueno, tenemos dos tanques, agua y un fluido rosado ahí con una gravedad específica 0,87 que bueno, me piden que averigüe las presiones, cuáles son las presiones en los puntos A, B, C, D y E. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué haríamos? Vamos a poner aquí un punto. Este es el punto 1. ¿Ok? Y este es el punto A. Entonces, aplicamos Bernoulli. ¿Okay? Recordemos a Bernoulli. Bernoulli se aplica cuando tenemos tanques y tuberías. Entonces, por ejemplo, aquí, presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, densidad del fluido por G por H1, es igual a presión A más un medio de la densidad del fluido por la velocidad A al cuadrado más densidad del fluido por G por HA. Bueno, entonces la pregunta es aquí, ¿qué cancelamos? Bueno, P1 cancelamos porque no tiene presión manométrica, ese punto 1. ¿Okay? Si me hubieran dado aquí la presión tal vez de este gas acá, pero bueno, yo veo que la figura no lo da, entonces podríamos inclusive hasta ponerlo abierto si usted quiere. ¿Okay? Luego, la velocidad 1 es 0. ¿Por qué? ¿Por qué se considera 0? Bueno, es muy importante. La velocidad 1 es aproximadamente 0, que es la velocidad con que la superficie del fluido baja. Y el tanque, como es tan grande en comparación a la tubería, es como si tuviéramos una piscina y le hiciéramos un huequito a la piscina. Pues el agua de la piscina va a bajar muy lento y pues se va a salir por el huequito, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen a usted que el área transversal del tanque es mucho más grande que la tubería, entonces la velocidad 1 o la velocidad con que desciende la superficie del fluido es aproximadamente 0. Muy bien. Ahora sí, tenemos varias cosas. Este término que está aquí se debe a esto. Si vemos que es esto, este es el término de energía potencial del fluido. Y aquí hay una característica muy interesante. Ese punto 1 tiene dos fluidos, ¿verdad? Digamos, está compuesto del fluido rosado y el fluido celeste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacerlo por aparte. Entonces, quiere decir que la densidad rosada por G por la altura rosada más la densidad celeste por G por la altura celeste, ¿sí? Va a ser igual a presión A más un medio por densidad por VA al cuadrado y este señor se nos hace 0 porque la altura es 0 en el punto A. Vamos a poner que ese es nuestro marco de referencia. Bueno, entonces aquí sería 0,87 por 1000 por 9,8 por 1 más 1000 por 9,8 por 3 igual a presión A más un medio por 1000 por la velocidad A al cuadrado, que esa no la sabemos. Entonces vamos a meter esto en la calculadora. Sería 0,87 por 1000 por 9,8 por 1 más 1000 por 9,8 por 3.
37.926. 37.926 es igual a PA más 1/2 por 1000 por VA al cuadrado. Muy bien. Ahí quedó. Ahí no se hace nada más. Bueno, muy bien. Ahora, entre el punto A y el punto B, pues se va a tener que aplicar lo mismo, ¿verdad? Pero yo ya sé algo, digamos, presión A, 1/2 de la densidad por VA al cuadrado, es igual a PB más 1/2 de la densidad por VB al cuadrado. No hay alturas porque los dos tubos están en el suelo, pongamos así, en el marco de referencia igual 0. Bueno, de aquí pues PA menos PB es igual a 1/2 de la densidad por VB al cuadrado menos 1/2 por la densidad por VA al cuadrado. Y resulta que de esto pues no tengo nada, ¿verdad? ¿Sí? No tengo nada. Bueno, sigamos. Ahora vamos entre B y C. Okay, entonces entre B y C, presión B, 1/2 de la densidad por VB al cuadrado es igual a presión C, 1/2 de la densidad por VC al cuadrado, densidad por G por HC. Este sí tiene altura. Entonces PB, 1/2 por 1000 por VB al cuadrado, PC, 1/2 por 1000 por VC al cuadrado, 1000 por 9,8 por 6. Entonces vamos a ir simplificando un poco las variables, ¿okay? Entonces yo ya sé que 1/2 por 1000 es 500 y este 1000 por 9,8 por 6 eso nos da 58.800. ¿Se puede hacer algo más? Nada. PC más 1/2 de la densidad del fluido por VC al cuadrado, densidad por G por HC, PD más 1/2 de la densidad del fluido por VD al cuadrado, densidad del fluido por G por HD. De aquí pues no puedo simplificar nada. PC más 1/2 por 1000 por VC al cuadrado, 1000 por 9,8 por 6, PD 1/2 por 1000 por VD al cuadrado y 1000 por 9,8 por la altura en D, que la altura en D no la he puesto y es, buenos días, y es 5 metros. ¿Sí? Entonces ponemos ahí 5. Y bueno, estos dos sí se pueden restar. Entonces PC más 500 VC al cuadrado. Y pues me quedaría 9800. Es igual a PD más 500 VD al cuadrado. Perfecto, vamos a ir marcando las ecuaciones eslabón. Es como una cadena. Aquí están las ecuaciones eslabón. Para ver si terminamos de resolver el problema. Y me quedaría ahora comparar ya lo que es el punto D con el punto E. PD, medio la densidad VD, densidad por G por HD, PE, medio la densidad por VE y HE. Entonces PD más 1/2 por 1000 por VD al cuadrado, 1000 por 9,8
por 5, PE, 1/2 por 1000 por V al cuadrado, y 1000 por 9,8 por la altura E. La altura E no la puse, pero dice que es 2 metros por debajo. Entonces es menos 2. Entonces PD más 500 VD al cuadrado, y sería 1000 por 9,8. Y si mandamos esto para acá, sería 68.600. PE más 500 VE al cuadrado. Y listo. Esta línea me quedó torcida, ¿verdad? Qué triste. No me gustan las torcidas. Bueno, perfecto. Y ya llegamos a el último punto, que sería entre E y el punto 2. ¿Ve? Entre E y el punto 2, pues bueno, sería P más 1/2 por G por H. Uy. Densidad por G por HE es igual a presión 2 más 1/2 densidad por V2 al cuadrado y densidad por G por H2. Venga, buenos días. Buenos días. Venga, luego nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ok, entonces ahora de aquí hacemos el mismo toque que hicimos de la vez pasada. Este señor es 0, la velocidad disminuye, bueno, en este caso aumenta, va a ir subiendo poco a poco de una forma muy lenta. Esta presión de aquí, que es la presión manométrica de 0, vamos a poner que el tanque es abierto porque ahí no me dicen nada. Y entonces ya ahora sí me quedaría PE más 1000 medios V al cuadrado más 1000 por 9,8 por menos 2 es igual a 1000 por 9,8 por... es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Qué pondríamos? Pondríamos 2,5, pondríamos 0,5. Ve qué curioso. Yo puse mi marco de referencia en esta línea punteada y puse que esta altura era menos 2. Por lo tanto, si yo quisiera saber esta altura de acá, tendríamos que hacerlo con base a el marco de referencia que escogimos. Entonces, en ese caso, yo pondría 0,5, que sería la distancia de aquí a aquí. Bueno, de aquí me imagino que se dio cuenta que me va a quedar que PE más 500 VE al cuadrado es igual a 1000 por 9,8 por 2.5, porque podemos mandar este señor que está aquí restando al otro lado a sumar y me quedaría como si fuera 1000 por 9,8 por 2,5. Sería 24.500. Perfecto. Ese sería nuestro último eslabón. Bueno, entonces ahora, ¿qué sigue? Es una muy buena pregunta. El punto que sigue tal vez es relacionar las velocidades. Y se relacionan por medio de la ecuación de continuidad.
así, uno con estos diámetros que están acá, entonces uno hace esto. Vamos a darle vuelta a la hoja. Vamos a relacionar A, B, C, D. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de hacer esto. El flujo A es igual al flujo B. Entonces, pi por diámetro A al cuadrado dividido entre 2, no entre 2, no, es entre 4. Porque el radio es diámetro medios. Y a la hora de elevar al cuadrado me queda un 4. Por la velocidad A es igual a pi por diámetro B al cuadrado dividido entre 4 por VB. Entonces vea cómo se van los pi, se van los 4. Y ahora sí, me queda la relación de las dos velocidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que la velocidad A es el diámetro B entre el diámetro A elevado al cuadrado por la velocidad B. Y así puedo hacerlo con todos los puntos. Entonces, la fórmula se copia y voy a hacerlo igual. Entonces, por ejemplo, la velocidad B sería igual a el diámetro C sobre el diámetro B elevado al cuadrado por la velocidad C. La velocidad C es igual al diámetro D sobre el diámetro C por VD, y eso al cuadrado. Y la velocidad D es igual a el diámetro E entre el diámetro D por la velocidad E al cuadrado en los diámetros. Ahí están, esas serían las 4 ecuaciones de flujo donde se relacionan las velocidades. Y lo interesante es que yo tengo los diámetros. Entonces, por ejemplo, esta VA sería el diámetro B 0,025 sobre el diámetro A, que es 0,05. Hay que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por VB. Entonces, voy a poner esto aquí. Ahora sí, para escribir tal vez de una forma a ver, ya enfoca eso. Ahora sí enfoca. Entonces vamos a ver, sería (0,025 entre 0,05 elevado al cuadrado). Entonces VA es igual a 0,25 VB. Vamos con VB, que sería DC 0,075 entre 0,025 al cuadrado, y relacionamos VB con VC, que sería 0,075 0,025. Eso me daría 9. Entonces ve, la velocidad B es 9 veces la velocidad C. VC sería el diámetro D 0,1 0,075 elevado al cuadrado por VD, y eso sería 0,1 entre 0,075 elevado al cuadrado, que eso me da 1,77. Y la última, el diámetro E 0,025 entre el diámetro D 0,1 al cuadrado, y así es como se relacionaría la VD con VD. Entonces 0,025 entre 0,1
y eso sería 0,0625 por V. Perfecto. Ahí está la relación de las velocidades con sus diámetros. Entonces, claro, ahora viene el detalle. Esa es la relación de las velocidades con los diámetros, pero no es el valor de las velocidades. Algo muy interesante tiene este problema, que hemos llegado a una calle sin salida. ¿A qué calle sin salida hemos llegado? Claro, yo puedo poner esta A en términos de VB. Estas dos podría averiguarlo, pero estaría encontrando la diferencia de presiones y aún así no estaríamos averiguando el número. Esta VC igual en términos de esta VB, pero dos variables. Esta VE podríamos convertirlo en VD, pero nada fijo. Esto es un problema muy particular. Muy particular. Se tiene una segunda parte. Vamos a ver si tal vez por ahí. Dice que este punto que está acá es un tubo de Venturi. Vamos a hacer el tubo de Venturi. Tal vez haciendo el tubo de Venturi pues podamos solucionarlo. Que lo veo difícil. Vamos a ver. El tubo de Venturi es un tubo que viene aquí con un diámetro y entonces él se hace pequeño, ¿verdad? Y entonces sigue avanzando. Entonces hay una reducción de acá. Lo que tenemos es un tubo, un manómetro que no es tan ancho, entonces no lo voy a hacer tan ancho, y tiene una característica ese tubo porque por lo general hay una sustancia que muy comúnmente es el mercurio, ¿verdad? Y entonces aquí se llena de mercurio. De hecho sí, el problema dice que es mercurio y se llena más de este lado derecho que del lado izquierdo, y eso es importante porque es un concepto físico importante. Se llena más del lado derecho porque de este lado la presión disminuye, y eso Venturi lo descubrió, que cuando usted reduce el diámetro de un tubo, ¿verdad? Y obviamente pues aquí viene lo que es el fluido del tubo que está pasando, en este caso era agua, ¿verdad? Entonces por aquí está fluyendo el agua. Lo que descubrió Venturi es que el agua, cuando pasa por aquí, hace disminuir la presión donde está la obstrucción, ¿verdad? ¿Ven? Esa es una característica del tubo de Venturi. Bueno, me dice que aquí este diámetro es 0,050 metros o 50 milímetros, y este es la mitad, 0,025 metros. Sí, me decía que es mercurio, entonces la gravedad específica es de 13,54, dice acá, y listo. Me dice que averigüe esa altura H, pero bueno, es que le voy a contar una cosa. Este punto de aquí es el punto, este sería el punto A. Sí, ese es el punto A, y este es el punto B del problema. Bueno, vea, le cuento. El flujo A es igual al flujo B, pi por diámetro
A al cuadrado dividido entre 4 por VA es igual a pi por diámetro B al cuadrado entre 4 por VB. Entonces se van los pi, se van los 4 y yo creo que ya esto habíamos encontrado que VA era 0,25 VB. Perfecto. Y ahora la diferencia de presiones entre ellos dos, entonces PA, 1/2 de la densidad por VA al cuadrado, densidad por G por HA, es igual a PB más 1/2 de la densidad por VB al cuadrado, más densidad por G por HB. Muy importante, estos dos señores se cancelan no porque sean cero, es que son iguales. Porque recuerde que ese término es el término de energía potencial. Y los dos puntos, vea que están a la misma altura, no hay una diferencia de altura entre ellos. Entonces por eso se cancelan. Y ahora sí me va a quedar que PA menos PB sería igual a 1/2 de la densidad por VB al cuadrado menos 1/2 de la densidad por V al cuadrado. Y entonces esto es la diferencia de presiones y me quedaría 1/2 por 1000 por VB al cuadrado menos 1/2 por 1000 por 0,25 VB al cuadrado. Entonces la diferencia de presiones quedaría 500 VB al cuadrado menos 500, vamos a ver, esto es 1/4 y elevado al cuadrado me da un 16avo. Perfecto. Muy bien. Y bueno, esto podría restarlo y me va a quedar, pero ojo una cosa, la diferencia de presión es la diferencia de presión entre estos dos puntos y lo siente el manómetro. La diferencia de presión en un manómetro es la densidad del fluido por G por H. Y entonces la diferencia de presión, que es esta misma, sería igual a 13,54 por 1000 por 9,8 por H. ¿Ven? Entonces, vea lo que va a pasar, lo voy a hacer aquí. Esto hay que igualarlo aquí, hay que meterlo aquí. Entonces, primero vamos a hacer esto. 1875 sobre 4 por VB al cuadrado. Y este señor que está aquí es 13,54 por 1000 por 9,8. Esto que está aquí. Eso es 132.692. Buenos días. H. Pero entramos en ese dilema, ¿verdad? A este problema le hace falta una variable. Y se soluciona muy fácil, con que le den a uno una presión o una velocidad, prácticamente estaría resuelto. Pero bueno, esas son las dadas, esas son las cosas que me están dando. Y bueno, había que encontrar las diferencias de presiones o las presiones, pero bueno, hace falta un dato. Pero la parte conceptual, que es tal vez la más importante, cuando eliminar términos, cómo relacionan las velocidades, pues se cumplen.